Instituto de Filología Clásica. Mi nombre es Matías Piu y voy a estar coordinando esta mesa. Muy bien, en primer lugar, los micrófonos silenciados, que eso ya veo que todos están ahí, muy bien. Y las preguntas y comentarios los dejamos para el final cuando tengamos el espacio de intercambio, ¿sí? Muy bien, en primer lugar tenemos a Luciana Gallegos de la UBA, con su trabajo que se titula Entre hombres extranjeros, nosotros, ustedes y los otros, en Argonáuticas de Apolonio de Rodas. Todo tuyo, Lu. Buenísimo, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a quienes organizan por el espacio. Y si les parece, paso a compartir pantalla. Muy bien, ¿se ve bien? Se ve, sí. Se ve. Perfecto. Muy bien, espérenme. Aquí está. Muy bien. Bueno, tal como me presentó Matías, mi nombre es Luciana Gallegos, y les paso a leer el trabajo titulado Entre hombres extranjeros, nosotros, ustedes y los otros en Argonáuticas de Apolonio de Rodas. Cartledge afirma que los griegos clásicos dividían a toda la humanidad entre nosotros y ellos, categorías mutuamente excluyentes y antitéticas. La oposición entre helenos y bárbaros, que se intensificó luego de la victoria sobre la armada persa en el siglo V antes de nuestra era, fue explotada a favor de las luchas ideológicas que ocurrieron principalmente en la Hélade. El periodo helenístico fue un momento de intercambio cultural sin precedentes, pues constituyó un escenario donde se formaron nuevas comunidades reales e imaginarias y se redefinieron las previas. Sin embargo, durante estos siglos seguía habiendo grandes grupos de personas que eran identificadas por los griegos como otros, sobre la base de fundamentos étnicos o culturales. La búsqueda del vellocino de oro les impuesta a Jasón por el ilegítimo soberano Pelias, quien, cito, le prepara una prueba de angustiosa navegación para que pierda el regreso en el mar o inclusive entre hombres extranjeros. Fin de cita. De esta forma, los argonautas se exponen a peligros naturales, como el cruce de las Symplegades, y a riesgos políticos, al interactuar con pueblos foráneos de regiones distantes. Argonáuticas de Apolonio de Rodas es una historia donde el encuentro entre helenos y no helenos resulta fundamental. Por ello, el objetivo del trabajo consiste en analizar cómo se resuelve la distinción entre nosotros y ellos en la interacción de los minias con dos sociedades extranjeras y remotas del Mar Negro, los bébrices y los mariandinos. Una vez reunidos los héroes en Yolco, previo a la partida del puerto de Pagasas, un ciudadano dice sobre los varones. Les leo mi traducción del pasaje. Zeus gobernante, ¿cuál es el plan de Pelias? ¿A dónde, fuera de la tierra panaquea, arroja tan magnífica multitud de héroes? En el mismo día habrían destruido las moradas de Etes con destructivo fuego, a menos que les diera voluntariamente la piel. Pero los caminos no son evitables y la tarea es difícil para los que van. Fin de cita. En el Parlamento queda en evidencia la extensión de la travesía que los argonautas deben realizar. Parten de la tierra panaquea, que debe ser entendida como la totalidad del territorio griego, se deben enfrentar a su destino, Ea, y a la tarea inevitable del viaje, que pareciera ser más desafiante que la obtención misma del vellocino. Por tanto, el contraste entre la Hélade y la Cólquide refuerza la naturaleza panhelénica de la búsqueda de la piel dorada, empresa que demanda el desplazamiento hacia una región no griega. A su vez, antes de que zarpe la nave Argo, se explicita la naturaleza del vínculo entre los héroes. Allí se dice, a los distinguidos, a todos juntos, los habitantes del alrededor llamaban Minias, puesto que la mayoría de los mejores presumían ser de la sangre de las hijas de Minias. Fin de cita. De esta forma, el apelativo responde a la presunta descendencia común entre la mayoría de ellos. No obstante, en la epopeya solo se aclara la vinculación de Jasón e Íflico con Minias. La afiliación del rey de Orcómeno con los otros participantes de la empresa, por el contrario, resulta forzada. En consecuencia, el parentesco que une a los argonautas entre sí es vago. Sin embargo, como ocurre en este caso, la identidad étnica no es la única manera ni la más importante autopresentación. Ella no es un fenómeno natural, sino una invención social cuyos modos de expresión se multiplican, cambian y varían según las circunstancias y los objetivos. Por consiguiente, aunque la identidad minia se legitime discursivamente en un antepasado común a la mayoría de los héroes, la participación en esa comunidad responderá a fundamentos de otro tenor, de naturaleza cultural.
El ingreso de la nave Argo al Mar Negro, cuyo primer nombre es Axeinos, y en hospitalario, y luego deviene en Euxeinos, hospitalario, anticipa el tema de la recepción del contingente en la región. Allí en Bitinia, los argonautas son recibidos por Ámico, rey de los Bébrices, de la siguiente manera: escuchen errantes por el mar estas mismas cosas que es apropiado que ustedes sepan. Está establecido que ninguno de los hombres extranjeros que se acerque a los Bébrices al partir se vaya antes de levantar sus manos contra mis manos. Entonces también establezcan por selección a un único hombre del grupo, al mejor, para competir en boxeo contra mí aquí. Si pisotearan mis leyes rechazándolas, entonces alguna poderosa fuerza podría seguir con terribles consecuencias. Fin de cita. De esta forma, el completo desprecio por parte del monarca a las convenciones que protegen el bienestar de los extranjeros define el ingreso a un mundo donde ya no se puede esperar la observancia de costumbres familiares. En argonáuticas, el término themis tiene una doble función, ya sea marca el comportamiento adecuado según estándares griegos o su inversión. Por consiguiente, las leyes temistas, inhospitalarias de Ámico, contrarias a las helenas, son el fundamento que explica la condición de alteridad de él y de su pueblo. En respuesta a la exigencia establecida por el soberano de los Bébrices, Polideuces acepta el desafío y lo mata con un golpe en la cabeza. Los argonautas, por su parte, hacen lo propio con los habitantes de Bitinia, que se describe en este pasaje que dice: como cuando en los establos un día invernal los grises lobos aterrorizan incontables ovejas, tras atacar escondidas de los perros de buen olfato y de los propios pastores, y seleccionan cuál toman en primer lugar al saltar al ataque, mirando fijamente a muchas ovejas al mismo tiempo, y ellas en vano están encerradas cayendo sobre sí por todos lados, así entonces, ellos mismos, refiriéndose a los argonautas, aterrorizaron miserablemente a los insolentes Bébrices. Fin de cita. Por tanto, el rey y los insolentes moradores, ellos, son castigados por sus costumbres inhospitalarias que ponen en riesgo a quienes transitan por el espacio. Representan una alteridad que se funde en su cultura y en las prácticas que se desprenden de ella. Ámico y los Bébrices son representados, entre otros personajes que se oponen a los argonautas, como miembros de una raza antigua y autóctona que está aislada, es hostil y propensa a la ira y a la agresión sin sentido. En esta dirección, el comportamiento de los habitantes de Bitinia se encuentra en las antípodas del Minia. Los tripulantes de la nave Argo reivindican la homonoia, esto es la concordia, y lo hacen evitando las manifestaciones de ira y las agresiones inmotivadas. Ellos establecen vínculos hospitalarios, solidarios y amistosos entre sí y con aquellos pueblos que les sean recíprocos. Los argonautas deben cumplir con una angustiosa prueba donde la hostilidad injustificada y el aislamiento no son alternativas. Luego del episodio en Bitinia, los héroes arriban a la tierra de Lico y los mariandinos. Se describe esta llegada diciendo: y no por mucho tiempo los varones, asesinos de Ámico, atracaron entonces sin ser detectados por Lico, soberano de aquella tierra, y los mariandinos por la noticia que les había llegado antes, sino también establecieron un vínculo entre ellos por la noticia, y Lico y los mariandinos recibían al mismo Polideuces como un dios, tras congregarse de todos lados, puesto que en efecto por mucho tiempo ciertamente estaban peleando contra los insolentes Bébrices. Y ya con toda velocidad, yendo hacia la ciudad, adentro del palacio de Lico aquel día, disfrutaban el banquete por la amistad y se le deleitaban el ánimo con palabras. Fin de cita. En consecuencia, este soberano es hospitalario con los héroes y manifiesta su agradecimiento por la derrota de los Minias sobre los Bébrices, enemigos acérrimos de su pueblo. El vínculo solidario entre los argonautas y los mariandinos, arthmon meta sphici, se fusiona gramaticalmente en el festejo compartido por la amistad, philoteti. Todos ellos disfrutan y se deleitan. Amfiepon terponto te. Por tanto, los dos grupos, el primero heleno, el segundo no, se funden de manera momentánea. La vinculación entre ellos se cimienta en valores culturales compartidos, como es el caso de la hospitalidad, la concordia, la solidaridad y la amistad, que explican a su vez la enemistad común contra los pobladores de Bitinia. Jenkins afirma que la similitud y la diferencia son los principios dinámicos de la identificación. Por tanto, la adhesión a prácticas similares aproxima a los argonautas y a los mariandinos entre sí, y la discrepancia en ellas permite comprender el enfrentamiento entre Minias y Bébrices.
La unión entre los héroes y los mariandinos excede a su estadía en el territorio gracias al ofrecimiento que les hace Lico, quien dice: por tanto, ahora yo estoy dispuesto a pagar el favor, que pagaré voluntariamente, pues es ley para los hombres débiles estar en deuda cuando otros mejores están al mando. Por un lado, conjuntamente aliento que Dácilo, mi hijo, siga en compañía de todos ustedes. Por el otro, yendo él, ciertamente podrían encontrarse con hombres hospitalarios hasta la boca del mismo Termodonte. Fin de cita. De esta forma, la noción de ley, temis, del soberano, condensa valores culturales griegos como el respeto a la xenía y a la homonoia, entre otros. Esta propuesta es contraria a la que defendía Ámico, aquella que obligaba a los huéspedes a luchar contra él y que suscitaba aislamiento y hostilidad. Por el contrario, Lico les ofrece a los argonautas el acompañamiento de su propio hijo para que en su travesía hasta la boca del río Termodonte haya vínculos amistosos con las poblaciones que adhieran a estas prácticas helénicas en la costa del Mar Negro. Mediante la participación de Dácilo entre los tripulantes de la nave Argo, queda en evidencia que la afiliación entre los participantes de la empresa no es de naturaleza étnica, puesto que el hijo del monarca no es Minia ni Heleno, sino cultural. En consecuencia, quienes compartan los valores griegos y las prácticas que de ellos se desprendan, indistintamente de cuál sea su procedencia, podrán establecer alianzas amistosas con los minias y así participar en parte de su travesía. Conclusiones. En el periodo helenístico, la identidad griega se convirtió en contextos específicos en una no étnica, supralocal, que podía ser adoptada en cierta medida por personas de élite no helénica más allá del Egeo. Dácilo, hijo del soberano Lico y perteneciente a una región que trasciende la centralidad de la Hélade por un periodo de tiempo, participa de la empresa argonáutica, cuya nave preserva la cultura, prácticas y valores helenos. En la epopeya hay numerosos no griegos que se parecen a ellos en cultura y nomoi. Estos grupos helenizados sirven para enfatizar diferencias que trascienden las categorías de griegos y otros. De esta forma, los mariandinos son ejemplo de cómo la dicotomía clásica de nosotros y ellos deja de ser tan rígida, antitética y excluyente. En este episodio surge un nuevo interlocutor que, aunque es geográficamente extranjero, no es un otro, no es un ellos, no es un agente con quien no se pueda dialogar ni establecer vínculos. Las expresiones de las identidades colectivas antiguas, como es el caso de los minias, eran un conglomerado de tradiciones, prácticas y convicciones compartidas. La comunidad cultural contaba más que el linaje común. La hospitalaria y amistosa recepción mariandina a los argonautas y la provisoria unión de las sociedades, acaso, nos podrían permitir repensar cómo a lo largo de la epopeya se incorporan poblaciones antes extranjeras en un nuevo paradigma de alteridad. Muchas gracias. Estoy intentando dejar de compartir. Muchas gracias, Luciana. Muy bien, seguimos con Noelia Belén Navarro, de la Universidad Nacional del Nordeste, con su trabajo que se titula Una mirada discursiva sobre la identidad y la alteridad griega en Pseudo-Calístenes. Todo tuyo, Noelia. Perfecto. Entonces, antes de comenzar, veo que hay muchas similitudes así con el trabajo de Luciana también. Más o menos mi primera parte es un poquito lo que ella ya comentó con ustedes. Entonces, desde los antiguos textos antiguos de lo que hoy se denomina literatura griega, se pueden observar intentos de definir qué es lo que conforma lo griego y en consecuencia qué es lo que no participa de esta categoría. Ya en Homero hay indicios de una cierta conciencia panhelénica que habría articulado los diferentes pueblos que con posterioridad serían llamados Hélenes. En una extensa época de guerras y pueblos en proceso de conformación, no se encuentra una palabra sola que designe a todos los griegos y a sus opuestos. Los términos utilizados en los textos homéricos que dan la pauta de esa diferenciación entre los pueblos aliados y los otros son predominantemente aqueos y bárbarofonon. El primero designa a los pertenecientes al linaje de los aqueos y el segundo a los carios, aliados de los troyanos. Y en este sentido, cabe destacar que no es que los carios no hablasen griego, sino que esa denominación tendría como trasfondo un desprecio por la fonética particular de los carios. Bien,
Otros de los términos utilizados para designar a los helenos que constan en las fuentes son Dánaos y Argivos. Y con posterioridad a la guerra de Troya, recién hacia finales del siglo VIII y comienzos del siglo VII, se encuentran rastros de un camino hacia una denominación de conjunto. Uno de los rastros se encuentra en Hesíodo, quien utiliza el topónimo Gelas en Trabajos y Días, verso 653, para nombrar a la Hélade, aunque continúa al mismo tiempo empleando la palabra aqueos para referirse a los griegos. En lo que se refiere específicamente a la oposición léxica y consecuentemente semántica griego-bárbaro, los investigadores concuerdan en que es difícil fechar el comienzo de su vigencia. No obstante, consta que en el siglo V Heródoto y Tucídides emplearon específicamente la palabra bárbaros, y de acuerdo con los antiguos textos, en el siglo V, bárbaros resulta ser la denominación general para todos los que no hablaban griego, es decir, los extranjeros. Cabe señalar que el término es especialmente usado para denominar a los habitantes de Media y Persia. Esquilo usa el término en los persas y Heródoto lo hace en las historias. En la misma línea de sentido, la palabra aparece en Platón, en la Política, en Tucídides, en la Guerra del Peloponeso, en Eurípides, Ifigenia en Áulide y Jenofonte, Anábasis. Por otra parte, la existencia de un término para designar al opuesto hace suponer que existiera también un nombre étnico colectivo para todos los helenos. Es de destacar que en un inicio esa palabra, la palabra bárbaro, no parece haber tenido la connotación con la que suele usarse en la actualidad, sino que era simplemente una denominación para el extranjero cuya habla resultaba difícil de comprender. La carga semántica negativa habría sido incorporada hacia la época de las guerras médicas, que plantearon un escenario en el que se hizo necesario crear y reforzar un sentido de comunidad entre las ciudades helénicas aliadas para hacer frente al enemigo extranjero. Así, el bárbaro no fue más simplemente el bárbarofonon, aquel de habla distinta, sino además a aquel al que se debía combatir. Después de la guerra con los persas, bárbaros pasó a tener una connotación negativa ligada a las circunstancias y a adquirir el sentido de brutal y rudo, tal como está registrado en Aristófanes, en Las nubes, en Demóstenes, Discurso contra Aristócrates, Jenofonte, Anábasis y Específicas, y en Tucídides, en la Guerra del Peloponeso. Las oposiciones ocurridas en contexto de guerra dieron lugar a una escritura de los griegos acerca de los bárbaros que era en cierto sentido también un ejercicio de autodefinición. Al escribir sobre los bárbaros, los griegos definían su identidad por oposición a las características que les atribuían a ellos, dado que estos eran por lo general retratados como lo contrario al ideal griego. En este sentido se considera que fueron los poetas trágicos del siglo V los que realizaron una contribución fundamental, ya que no solo distinguieron a los bárbaros en varios niveles, sino que también inventaron, como propone Edith Hall, una retórica alrededor de la antítesis griego-bárbaro, a partir de la cual el bárbaro comenzó a ser percibido como el universal antigriego. Esa concepción llega a ser un presente importante, dado que es la imagen bárbara delineada por los autores trágicos la que se hace presente en las producciones posteriores, hasta llegar a la novela o a las ficciones de tipo novela antiguas, en la cual se suele categorizar la obra atribuida a Pseudo-Calístenes. En Vida de Alejandro de Macedonia, la novela claramente que recrea la vida de Alejandro Magno desde sus inicios hasta su muerte, las guerras de su campaña ocupan una extensión significativa. En el relato se puede advertir la marcada confrontación entre los griegos y los pueblos denominados bárbaros, entre los cuales se destacan los persas y los indios. Esta situación se encuentra explícita en el discurso de los intercambios de mensajes y los enfrentamientos que mantiene Alejandro con los reyes de Persia y de India. Como contrapartida, también se observan situaciones en las cuales la comitiva del rey tiene lazos pacíficos y de colaboración con otros pueblos. En esta ocasión interesa particularmente profundizar sobre los intercambios epistolares que Alejandro mantiene con Poro y con Darío. El objetivo es comprender cómo están constituidos los discursos en cuanto a las materialidades lingüísticas, condiciones de producción y memoria discursiva que operan en ellos, siguiendo la teoría del análisis del discurso propuesta por Michel Pechet. En la perspectiva pechetiana, el análisis parte de las materialidades lingüísticas para construir una matriz parafrástica en la cual se organizan las diferentes maneras de expresar un mismo lugar discursivo. Habiendo realizado esa construcción previa de una matriz parafrástica que contenía los fragmentos de la obra pertenecientes al intercambio epistolar, se ha constatado la existencia de dos posiciones claramente delimitadas. Por un lado, la de Alejandro, y por otra, la de Poro. La posición de Alejandro
que yo la llamé en su momento de A, en 1.23, 1.25, 1.37, 1.35 y 3.2, representa la voz de los aliados griegos a través de su líder, un referente de identidad para los helenos durante la campaña. Opuestamente, la posición de los otros reyes representa la voz de las alteridades. A y B serían entonces las fuerzas que actúan en las condiciones de producción del discurso. Estas no existen solamente en el texto, sino que también forman parte del contexto histórico. Esto es justamente lo que caracteriza a la novela de Alejandro, y por eso es tan difícil de encasillarla, porque no es solamente una novela ficcional, digamos, sino que también tiene entrelazados muchos aspectos históricos que hacen que usualmente no se la quiera llamar de novela antigua, sino que intentan como llamarla de otras maneras para no meterse en discusiones tan agudas, básicamente. Entonces, en el análisis de la materia textual de los fragmentos seleccionados a los fines de este trabajo, se nota que los parlamentos de Alejandro evidencian una continuidad en los sentidos. Primeramente, en 1.23 se dice que no es justo que los macedonios les paguen impuestos a los bárbaros, utilizando específicamente la palabra barbaros. Además de mencionar a los aliados de la guerra, se destaca que los griegos no son bárbaros duleomen, o sea, los siervos de los bárbaros, o hijos de los, y cito, o hijos de los peleos y macedonios, de los griegos y anfictiones, de los lacedemonios y corintios, de los tebanos y atenienses, reúnanse conmigo, su hermano de armas, y confíen en mí para guerrear juntos contra los bárbaros, y liberarnos de la esclavitud de los persas. Nosotros somos griegos y no esclavos de los bárbaros. Fin de cita. En 1.37, Alejandro asimila a Darío a los kion, específicamente a los perros privados de la potencia y de la fuerza para el combate, haciendo una comparación con un animal comúnmente encontrado en la literatura griega como un ser insignificante y plausible de reprensión y de vergüenza ya desde Homero. Cito: hombres macedonios, compañeros de armas, ¿por qué se perturban frente a lo que escribió Darío como si hubiese poder de verdad en esas letras barullentas? Porque algunos perros de cuerpo débil ladran alto, como si pudiesen con los ladridos potenciar su apariencia. Así también es Darío, no tiene potencia en las obras, lo que se ve en lo que escribe, tal como los canes con los ladridos. Fin de cita. De manera parecida, en 3.2 se utiliza específicamente la palabra bárbaros y se hace una analogía con algunos de los animales que los indios emplean en las luchas, tigres, leones y elefantes específicamente. Cito: verdaderamente la única forma de pensar de los bárbaros resulta en la estupidez. De hecho, como los mismos animales, tigres, leones y elefantes que se vanaglorian de su propio vigor y sin embargo son cazados fácilmente por la especie humana, de tal modo los reyes de los bárbaros se enorgullecen de la multitud de su ejército, pero son dominados sin esfuerzo por la inteligencia de los griegos. Fin de cita. En primer lugar, cabe notar que Alejandro se refiere a estos no griegos explícitamente como bárbaros y claramente como antigriegos, al decir que mia phronesis esti he anestesia, que expresa que el pensamiento, la inteligencia o la razón de los bárbaros es vana porque termina siendo estúpida, contraria a la inteligencia de los griegos, que es siempre exaltada como una de las mayores virtudes. Cabe destacar que otro sentido de la palabra anestesia a tener en cuenta es inconsciencia, y entonces con lo cual se puede decir que se negaría rotundamente la capacidad de reflexión de los indios con esa palabra. Puede hasta parecer que esos animales tengan un sentido positivo en algunas ocasiones, pero también se da lo contrario. Para los griegos, teniendo en cuenta la simbología de Chevalier y Guibrandt, que ellos recogen en su diccionario de símbolos, el león, aunque en algunos contextos se presenta con un sentido positivo, en otros casos su potencia entraña un aspecto negativo. Tiene la tendencia a dominar como déspota, a imponerse brutalmente con su fuerza o autoridad. En el caso del elefante, para el mundo occidental este animal es la imagen de la pesadez y de la torpeza. No es así para los asiáticos, para quienes el elefante es la montura de los reyes, como se ve también en la obra de Pseudo-Calístenes. El tigre tiene un sentido negativo, en tanto evoca las ideas de potencia y ferocidad. Finalmente, el leopardo, que no aparece en la recensión B, que es justamente esta, la traducción, pero sí en la A, simboliza la ferocidad, la habilidad y la fuerza. De acuerdo con Cirlo, el tigre es también símbolo de la cólera y la crueldad, mientras que el leopardo remite a la bravura, la ferocidad marcial y la agresividad.
Los animales citados, de acuerdo con Alejandro, se ufanan del vigor que poseen, pero radios kineguntai. Son cazados fácilmente hipoanthropines fronesios por la inteligencia humana. De esta manera, se sugiere que los indios, al no contar con la inteligencia, sabiduría, sensatez, raciocinio humanos para defenderse, serían, por así decir, menos humanos y por lo tanto presa fácil para los griegos. Se marca nítidamente la diferencia cuerpo, mente o fuerza e inteligencia al expresarse que los bárbaros se enorgullecen de su multitud en la reunión de los cuerpos en lugar de en el poder de la razón. En la respuesta que Alejandro envía a Poro, le escribe, cito, yo emprendo una guerra contra un hombre que habla arrogantemente y que es en extremo bárbaro, y no contra un dios. Así pues, a mí no me acobardan ni el discurso jactancioso sobre ti mismo, ni los pueblos que combatieron frente a mí. Fin de cita. Poro recibe el calificativo de anthropon compegoron sinapto. Está muy chiquita la letra que me quedó. Un hombre que habla de sí mismo con arrogancia, o sea, que cree ser más de lo que es. Alejandro coloca en su lugar al adversario, advirtiéndole que es un hombre y resalta que es malista bárbaron, en extremo bárbaro, o el más bárbaro entre los bárbaros, dejando traslucir así, por una parte, aversión y por otro, el etnocentrismo griego. Claramente, aunque no haya aquí un desarrollo de lo que sería ser bárbaro, el tono del discurso, la intención de desacreditar al enemigo, habilitan a pensar que bárbaros en este contexto no podría tener otro significado que uno negativo. Finalmente, en 1.35 se expresa que los tirios meketi usi, es decir, son nada, ya no son más o no existen, en la misma línea de sentido en que se consideró al adversario insignificante en 1.37. De esta manera, todos los atributos de los bárbaros son negativos y los colocan por debajo del valor de los griegos. Como contraparte, en 3.2, en el fragmento de las líneas 5 a 8 se puede leer, cito, Poro, rey de los indios, Alejandro, saqueador de ciudades, te ordeno retirarte, pues siendo un hombre, ¿qué puedes contra un dios? Procuras la perdición de los que están contigo creyendo ser más fuerte que yo, pero siendo en realidad más débil para el combate. En verdad, yo soy invencible. Fin de cita. Poro asume una posición imperativa ante Alejandro, tal como lo hace el rey Darío con anterioridad en el texto. Cito, Darío Alejandro, mi siervo, esto le ordeno y exhorto. Fin de cita. En este primer contacto, en el que Poro rechaza a su oponente, ya sienta las bases para el tono de confrontación que el intercambio epistolar adquiere posteriormente. Poro descalifica a Alejandro llamándolo saqueador de ciudades, asimilándolo a un bandido más que a un rey honorable, repitiendo la estrategia utilizada por Darío en 1.36 al dirigirse a Alejandro tratándolo como un siervo. En el texto en griego los términos utilizados son poleis lelatonti. Este último, un participio derivado del verbo lelateo, que significa exactamente saquear o hacer presa. Es decir, le atribuye a Alejandro una falta de mesura y raciocinio del ideal griego por despojar a los pueblos sin consideración. También se lo llama débil en la batalla, humano, inmaduro, expresiones que movilizan el concepto de debilidad corporal y mental para el combate. La palabra siervo acaba mudando el orden de jerarquía que se establece en el discurso de Alejandro. Esos sentidos son, como es de esperarse en discursos de combate, también negativos. En el fragmento citado se puede ver una definición de la alteridad en el plano individual. Un rey se posiciona contra otro rey, pero ninguno de los dos hace referencia a su ejército. Sin embargo, posteriormente Poro afirma, cito, si hubiéramos tenido algún provecho en Grecia, hace mucho que los indios, antes que Jerjes, la habríamos esclavizado. Fin de cita. Haciendo clara referencia a los dos grupos étnicos en conflicto. Como continuación a esa afirmación, Poro agrega, cito, en cambio, como ante nosotros resulta un pueblo inútil y por no ser digno de real consideración, no le dimos atención, pues cada uno de nosotros desea tener lo mejor y no lo inferior. Fin de cita. La referencia al grupo étnico se evidencia en el uso del sustantivo etnos como sujeto de la oración. La calificación de Poro ya no se refiere solamente a su adversario más directo, al rey Alejandro, sino que se hace extensiva a todo su pueblo. La depreciación de los griegos se hace evidente en el calificativo agreion, inútil, en la construcción de Meden Action Basiliques Theories, literalmente no digno de la consideración de la realeza o de los reyes. Y en el comparativo elaton, derivado de elagius, pequeño, de poca importancia.
todo esto articulado por par autois ante nosotros. Yo creo que estoy en el tiempo ya. Bueno, entonces a partir de este análisis se podría decir que en líneas generales, en el enfrentamiento de Alejandro con Poro, este rey representa en algunas ocasiones el arquetipo del rey bárbaro y oriental, y en otras es extensivamente una muestra, podríamos decir, de los miembros de su pueblo. En el caso de Alejandro es retratado en su individualidad y los griegos son calificados en su especificidad. Los fragmentos seleccionados permiten afirmar que el relato de Pseudo-Calístenes hace presente una visión que menosprecia la otredad en ambos sentidos, desde los indios hacia los griegos y viceversa. No obstante, la carga semántica de las palabras empleadas en la caracterización de los indios resulta mucho más peyorativa que la de las que se utilizan para calificar a los griegos. Las perspectivas de la alteridad abordadas son acotadas, pero permiten reconstruir el imaginario griego o una parte de él sobre por lo menos una porción de los enemigos extranjeros. En este sentido, el texto es fructífero para rastrear las condiciones de producción de discurso, entendidas como el mecanismo por el cual los protagonistas y los objetos del discurso se posicionan, y además los lugares discursivos presentes en la obra son también lugares sociales y por lo tanto rastreables en una memoria discursiva de índole histórica, tomando todas las precauciones que caben tratándose de un texto ficcional con trazos históricos. Esos lugares sociales y su representación discursiva son, en conclusión, las fuerzas enfrentadas y aparentemente irreconciliables que trazan la formación ideológica que modaliza en cada caso las posiciones discursivas que hemos ido tratando. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Noelia. Y bueno, abrimos el espacio de intercambio. Pueden abrir los micrófonos y que empiecen las preguntas. Sin miedo, sin miedo. Yo no tengo miedo, no quería ponerme encima de nadie. ¿Puedo hacer una pregunta? Entonces ya estoy ocupando el espacio. Por supuesto. Gracias, Matías. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, Matías. Gracias, Noelia. Gracias, Luciana, por las presentaciones. En realidad, yo quería solamente consultarle algo a Noelia, porque justamente en esta cuestión de la otredad, y del trabajo con la otredad dentro del marco de la novela de Pseudo-Calístenes, uno de los episodios, quizás a título complementario, ¿no? Y de otra manera, pero que es bastante interesante, es la inserción de la novela o del episodio de Nectanevo dentro de lo que es la génesis de Alejandro Magno, ¿no? Y, digamos, en realidad no es una pregunta, es un poco una invitación al debate, porque hay algo que no me gusta en estas jornadas, que es cuando uno solamente comenta lo que a uno le llama la atención y lo plantea como si fuera una pregunta cuando no lo es, pero lo que digo es, ¿no te parece interesante o te pusiste a reflexionar sobre la funcionalidad del episodio de Nectanevo dentro de lo que es como el tragarse la dominación macedónica de Egipto, ¿verdad? O sea, la novela necesariamente se compuso en una zona de lo que sería el Imperio Ptolemaico, y hay algo de como recuperar una leyenda donde en realidad en el fondo Alejandro era egipcio, ¿no? Como para... Exacto. Como no sé si laburaste con eso, digo, como me parece un buen contrapunto, ¿no? Porque hay bárbaros por todas partes, pero que en realidad no es un bárbaro que no, o sea, no es uno que nos vino a conquistar, sino que, en fin, nada, eso. Sí, totalmente. En realidad yo entré por esta parte porque me parece una de las más simples, podríamos decir, o más claras de entender a partir del discurso. Porque después la parte de Nectanevo, digamos, para mí ya, o sea, el hecho de que ya esté al inicio planteada esa posibilidad, ya hace de Alejandro alguien como un poco plural, un poco como reafirmando esa cosa de que, bueno, que es macedonio, la verdad que no es tan griego así, y ahora, y Pseudo-Calístenes instala la posibilidad de que ni siquiera es ni siquiera está tan cerca de eso, sino que aparte es egipcio. Entonces, claro. Eso me parece que tiene muchísimo que ver con el lugar de la autoría, porque es totalmente también decir así, yo siendo no griego, yo puedo escribir sobre un asunto griego, sobre una persona que ni siquiera era tan griega, digamos. Entonces, es como, es un terreno bastante así, con mucho barro, podría decirse, que supone un trabajo bastante arduo, que va a ser la segunda parte de mi trabajo. ¿Sí? O sea, yo como que
como que entré por esta parte porque era la que estaba más clara, pero después hay que ir perfilando esa otra parte junto con todo el material histórico y ver también, en ese sentido, es un poco un rompecabezas, porque hay que armar la parte histórica, pero también hay que armar la parte literaria y no dejar de tener en cuenta que esa literatura está llena de historia, pero en realidad no tiene afán histórico. Totalmente. Entonces, es como, desde el plano discursivo, hay poco material, digamos, es solamente lo que está ahí en el caso de Nectanevo, pero sí hay mucho para rastrear por atrás, que tal vez ya no sería tan fructífero desde una mirada discursiva, sino ya desde otra. Pero sí, genial eso que apuntas. No, me alegra, realmente muchas gracias, porque me alegra escuchar que alguien está trabajando con Pseudocalístenes con ese nivel de entusiasmo. La verdad que a mí me encanta la novela de Alejandro y Ay, qué bueno. me puso contento. Genial. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Santiago. Ale, tenés la mano arriba. Sí, muchas gracias a ambos, muchas gracias Matías, muchas gracias Luciana y Noelia, la verdad, dos ponencias muy, muy interesantes, y nos ponemos contextos también desde la organización, que realmente hayan encontrado un espacio de diálogo, porque justamente Eso, ese fue el la objetivo idea. de armar estas mesas, ¿no? Hay que hacer un poco de autobombo, disculpen por eso. No, una pregunta para Luciana. Me parece interesante el planteo, digamos, esta contraposición de la relación entre los argonautas, entre los bébrices y los mariandinos. Vos mencionás en el trabajo esta idea de el hecho de que ya fueran enemigos antes, influye, pero te concentrás enseguida en la cuestión cultural. Y me parece interesante, particularmente en el contexto helenístico, donde las alianzas, el problema de las alianzas era de una fluctuación considerable, digamos, 3 días después estabas matando al tipo que te había ayudado la semana pasada. Digo, ¿qué dimensión, no te digo que le apliques un porcentaje, pero digamos, ¿qué dimensión te parece que hay ahí de la conveniencia, digamos, de la conveniencia operativa de decir, a ver, estos tipos sí se parecen un poquito a nosotros, que es más o menos lo mismo, pero lo importante es que mataron a los que nos estaban molestando? Porque, digo, los argonautas se cruzan con un montón de gente y hay mucho de choque de intereses y filiación de intereses que, digamos, incluso no siempre está en relación directa con la similitud. En última instancia, hasta ¿cómo se llama? Uy, Dios. Etes. Es casi un griego, digamos, en algún punto descendiente de los mismos dioses, de los dioses que, digamos, es cierto que son dioses anteriores, son preolímpicos, pero digo, hay algo del choque de intereses. Entonces mi pregunta ahí es, para pinchar un poco, ¿no? ¿Cuánto hay de conveniencia en esa alianza en algún punto? ¿Y cuánto creerías vos que hay de conveniencia y cuánto creerías de filiación cultural? Por lo menos desde el punto de vista incluso metatextual, ¿no? De decir, bueno, parezcámonos a los que pidas los que los conviene en algún punto. Creo que toda. De hecho, el episodio de los mariandinos, Heraclea Póntica, que es la ciudad histórica donde estarían habitando los mariandinos, tenía muchos vínculos comerciales con Alejandría. Y hay registros históricos que cuentan que aparentemente el acompañamiento de Dácilo, el hijo de Lico con los argonautas, no habría sido de naturaleza voluntaria, sino que se lo habrían llevado como rehén para poder obtener favores en el camino. Es algo muy problemático, pero es algo muy problemático todo el tiempo, porque de hecho hay filiaciones genealógicas con Etes. Digo, entonces, hay una conveniencia de la, digamos, de cierta noción como purista de la etnia, que no es tal. O sea, es esa conveniencia, y es en ese punto, y me parece que también en eso coincidimos con la apreciación, digo, cada una aplicada a textos diversos con Noelia, cuán conveniente es tener un enemigo muy importante, muy malo, muy terrible, porque si empezamos a entrar en los grises, digamos, la claridad se complica, se hace muchísimo más difícil. Entonces, desde ese lugar, digo, hay ciertas figuras que son convenientemente muy malos, entonces facilita todo. Ámico es uno,
Pelias es otro, lo que nos lleva a otro problema, pues griego, y en muchos casos, Eetes también. Pero mientras tanto, Eetes, la bienvenida que les da a los argonautas es, digamos, es hospitalaria. Después, cuando se entera por qué están ahí, se pudre todo. Entonces, hay algo que es muy problemático y que me parece que lo interesante es, a fin de cuentas, poder registrar cuáles son los recursos persuasivos del momento y del discurso dominante respecto de qué clase de elementos puede llegar a convencer a un auditorio de que ellos son como nosotros. Cuando nosotros ni siquiera somos tan como ellos griegos, ¿no? Es como, sí, explota por todos lados, y eso es lo que me parece interesante, y ese es, digamos, y ese es el revés que me parece que es muy fértil. Como ir viendo cómo, si empezamos a hilar, bueno, digo, este es el discurso. Pero de ahí en más, si empezamos a rascar un poco, bueno, por ahí no tanto. Pero bueno, por lo pronto sí, Heraclea Póntica, que es donde eran los mariandinos, era una ciudad que estaba aliada con Alejandría. Eso. No es mero dato menor. Bueno, en ese sentido los dos plantearon una cosa que me parece fundamental. Yo también simplemente, digamos, esta idea de que la identidad cultural griega es un problema que comienza en la época helenística, porque antes a nadie se le hubiera ocurrido pensar, nadie ni les interesaba decir somos griegos. Es una cosa que, ¿para qué? Yo soy ateniense, hablaré griego, pero soy ateniense. Técnicamente empieza con la dominación de Macedonia, la dominación de Grecia por Macedonia, el momento en el que empiezan a rascar la historia para decir, en realidad nosotros somos de Argos, en realidad descendemos de algún héroe, o sea, hay una legitimación para conquistar Grecia porque Filipo técnicamente desciende de un griego, o sea, se empiezan a buscar esas cosas, así que... Claro, pero es una preocupación de los macedonios para legitimarse como griegos, no de los griegos para legitimarse, para construir su propia etnicidad. Porque está eso, para legitimarse, nace un tipo que termina conquistando todo el mundo conocido, es decir, como que en el origen de ese estallido identitario hay de nuevo una política de armado de una leyenda alrededor de una identidad. Sí. O sea, en fin, pero... A mí lo que me da gracia, perdón, y no quiero robar mucho espacio, pero es esto de que tanto en ambos trabajos lo que estamos viendo, uno capaz tendría como un prejuicio de que o los textos son de propaganda o las reelaboraciones míticas para construir una leyenda nacional son pura y exclusivamente dominio de la épica o de una literatura más oral, como una especie de inocencia, ¿no? Y que después en la literatura escrita no va a pasar, o que va a pasar con otras mediaciones, y no, pasa lo mismo, ¿no? Porque si no, después uno se está riendo de cómo, no sé, en los recuentos orales, de las genealogías, de golpe borran a uno porque se pelearon y, digamos, o los exterminaron, entonces ya no están siendo más parte del cuento, y en realidad en la literatura pasa también, sin que necesariamente haya un plan propagandístico, en fin, evidente o berreta, ¿no? Pero bueno, qué placer, qué gusto, estoy muy contento, perdón. Está muy contento, Santi. Bueno, Matías, no sé si tenías algo. Daniel está levantando la mano. Está silenciado, Daniel, ahí está. Ahí está. Sí, sí, muy buenas, muy sólidas las ponencias y las respuestas que dieron. Me interesó mucho, Luciana, toda esa cuestión de la Heraclea histórica aliada de Alejandría, porque entiendo que Apolonio, con toda la geografía que va transitando, es la geografía no la que habían transitado los argonautas, sino la que transita la argonáutica poética de Apolonio, viendo la realidad de lo que hay. Me parece un punto muy interesante
la exploración de la geografía en Apolonio. Justamente por eso, porque es una geografía contemporánea del poeta. Y eso nos permite ver la articulación y la reactualización del relato mitológico, que vaya a saber qué fuentes tenía Apolonio, un Píndaro seguro, pero justamente nada de los elementos claves que aparecen en Apolonio está en lo poco que conservamos de antes. Bueno, muy bien, muy... Y eso, y también creo que es Stallman quien dice que por las marcas que van dejando los argonautas en las costas del Mar Negro, producen la sensación de retorno para quienes navegan contemporáneamente esas zonas. Entonces, de esa manera, hay una operación de legitimidad para quienes están transitando, para quienes están expandiendo y están colonizando esas zonas, indiscutible. Sí, sí. Bueno, yo tengo una pregunta para Luciana. Habías hablado justamente de esta condición de alteridad y tomando algo que dijo Alejandro, este choque de intereses, me pareció interesante retomar ahora, las lepnias. El episodio de las lepnias, digamos. ¿Cómo lo podrías relacionar? Si es que pensaste algo, la cuestión también de género que está ahí, obviamente las lepnias como cierto espejo de las amazonas, de las que no vemos en la obra en sí, pero que están a partir de un relato también, varios relatos en realidad dentro de la obra. Sí, y las amazonas aparte se las ve de lejos. Nunca de cerca, siempre de lejos. Y las lepnias es como, de hecho creo que la primera embajada que realizan, y termina siendo de una conveniencia para las dos partes. Digo, conforme llegamos hacia el final de Argonáuticas nos damos cuenta que hubo conveniencias de muy diversa índole en ese encuentro, e indiscutiblemente, digo, las lepnias, así como no realizaban ciertas labores que eran encomendadas para las mujeres del periodo clásico, como quedarse adentro y tejer y todo ese tipo de labores, por lo pronto sí desempeñaban labores propias de sociedades organizadas, como es trabajar el campo, digo, e inclusive hay algo del orden también que me parece que también estaba sugerido en el trabajo de Noelia respecto de cómo que es algo que por ahí no está tan explicitado en estos textos, y es la organización política. O sea, cuánto dentro de los fundamentos que permiten establecer similitud o vinculación, hay del orden de que haya organizaciones políticas suficientemente similares de modo que se pueda establecer vínculos. Y por lo pronto las lepnias, indiscutiblemente, hay una asamblea, se decide de manera democrática todo. Bueno, eso está explotado en la nave Argo, donde, Jasón nunca quiere desentonar, nunca quiere sobresalir por sobre el resto. Entonces, me parece que esa cuestión, que aunque no se vea con los mariandinos, porque bueno, tienen un rey, hay un cuidado muy grande de que sea una figura real, en cualquiera de los dos casos, que sea prudente. Y esto también es algo que apareció mucho en Noelia respecto de la arrogancia. Es un valor muy despreciado en Argonáuticas, la arrogancia. De hecho, uno de los primeros parlamentos de Ámico dice Megafroneon, arrogantemente, que habló arrogantemente, o sea, así recibe a huéspedes, y eso es algo que de alguna manera ya cruza ese recibimiento, y me parece que son valores que, considerando el nivel de tumulto político del momento, no se puede poner en riesgo. O sea, ya basta de hostilidades, tenemos que, al menos discursivamente, decir que nos llevamos bien, y las lepnias ciertamente encajan perfectamente en ese paradigma, creo.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Me parece interesante en ese sentido de la soberbia también, ahora que lo estoy pensando, llega un momento de la campaña de Alejandro en la obra de Pseudo Calístenes, donde los propios griegos dicen así, como que Alejandro es un soberbio porque él está siguiendo solamente sus propios objetivos y está incorporando a todos esos bárbaros dentro de la misma comitiva y los está educando y básicamente los está incorporando a su cultura, a su grupo, de una manera que ellos no están aceptando, y entonces por eso Alejandro está siendo soberbio en lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo hay esa conexión entonces entre permanecer, como decías, así en un círculo cerrado, puro, podríamos decir, y ese contacto con el otro que hace o sea, de ese incorporar al otro una cosa soberbia en ese sentido? No, no sé, se me ocurrió ahora en realidad. Bueno, si no hay más comentarios, me parece que ya podríamos ir cerrando. Última llamada. Bueno, felicitaciones a las ponentes, muy buenos los trabajos, muy bueno el intercambio. Y bueno, los y las invitamos para la próxima mesa, que será en un ratito. 5 minutos, ese ratito Nos por este vemos. mismo link, así que si los que quieren quedarse a la siguiente mesa no tienen ni que cerrar la reunión, pueden ¿Cómo estar 5 esperando. minutos? No, ¿No es es y 20, I-20? querido. ¿Es Estoy 20, Alejandro. Es y 20, ¿eh? Hay un ratito. Ay, 20, Ah, disculpen, sí. sí, no, lo miré mal. Es y Me confundí 20, me confundí con la que sigue, que es a las 4 en punto. Disculpen. Bueno, entonces ahora sí, entonces nos vemos en un ratito. Muchas gracias a todos. No, y yo quiero decir que con la presentación del libro de Luciano, la traducción del libro de Luciano de Samosata, o sea, así sabemos qué es lo que va a venir, que haya como una expectativa. Este programa, básicamente. Bueno, pero lo decimos también para que sigan en el canal, qué sé yo, bueno, eso. Luciano de Samosata, presentación del libro a las 15:20. ¿No? Muchas gracias a todos. Ok. Nos Muchas vemos. gracias. Nos Chao, vemos. Chao, chao. Chao, nos vemos.